Bien, vamos a hacer un ejemplo para eh, una especie de tutorial muy básico del manejo de Excel en lo que nos interesa en el laboratorio. El Excel es un paquete de fácil acceso. Mm, es fácil de entender. La filosofía de uso de la mayor parte de las hojas de cálculo es muy similar. Así que es muy bueno para comenzar. No soy experta en él, no es el paquete que normalmente uso, pero me imagino que esto les va a servir algo. Ok, aquí tenemos un conjunto de datos en una tabla que, como pueden ver, no está bien organizada. Quiero aclarar un par de cosas. Una de ellas es que estoy trabajando con una versión de Excel en inglés. Eso va a cambiar algunas cosas, como el hecho de que la separación de decimales sea punto, no coma. En español es probable que ustedes usen una coma. Bueno, fuera de eso, nada más. El orden de las cosas, de todas las instructivas y demás es exactamente igual. Tuve problemas con mi versión en español, así que tuve que reinstalar varias cosas para poder utilizar el Excel. Así que por eso tardaba mucho con esto y por eso está en inglés. Ok, una de las cosas que les vuelvo a aclarar es que dependiendo de cuál sea la separación de decimales que ustedes usen, el programa va a reconocerlo como texto o como número. Entonces, si ustedes escriben un número y nada más, el programa, si lo reconoce como número, lo va a mandar hacia la derecha. Pero si ustedes utilizan la separación de decimales que no está usando el programa, entonces va a reconocerlo como texto y lo va a enviar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, verifiquen que su separador sea el correcto, ¿no? Aquí tenemos una mezcla de cosas en esta tabla. Vamos a formatearla mejor porque dentro de todo, si ustedes van a trabajar con una tabla en Excel, es mejor que la tengan exactamente en el formato que se utiliza en el informe, porque así pueden hacer un copy-paste directo y además de que eso les ayuda a organizar más las ideas, ¿no? Ok, vamos a introducir entonces las cosas que necesitamos. Esta es la tabla 1 y son datos de un objeto en caída libre. Vamos a ponerle los bordes y vamos a cambiar un poco el formato. El formato se puede cambiar de varias formas. Casi todo lo que hagamos se puede hacer, se puede acceder a los menús de varias formas. Yo voy a mostrar una o dos formas. Marcamos toda la columna, entramos con clic derecho a al menú de opciones generales y tenemos el formato de celdas. Se abre esta ventana donde tenemos diferentes tipos de, de cantidades que podemos poner como información. Yo voy a elegir para la primera columna general porque, bueno, son números enteros y nada más, no necesitan ningún tipo de especificación. En las segundas dos sí voy a elegir para ambas eh, el mismo tipo de cifras significativas.
Fíjense que marco las celdas que quiero modificar y me voy a formato de celdas en el menú de arriba. Entro a formato de celda y se abre la misma ventana. Voy a número y voy a elegir dos decimales. Ya tenemos toda la tabla formateada como nos piden en el informe, como tiene que estar, ¿no? O sea, con los datos que tengan las cifras significativas correctas, etcétera, etcétera. Bien, quiero graficar la posición o la altura en función del tiempo. Eso serían estas dos columnas. Para hacer eso, marco las dos columnas, me voy a Insert y voy a el tipo de gráficos. De todos estos gráficos, vamos a elegir el de dispersión. Y tenemos varias opciones. O sea, si ustedes se fijan solo por pasar por encima con el mouse ya aparece la gráfica. Si me voy a la segunda opción, tengo los puntos, pero además una línea que los unen. Aquí también es una línea quebrada y acá ni siquiera están los puntos, solamente las líneas de unión. Bien, estas opciones no son válidas para nosotros, tampoco estas con burbujas tan grandes. Lo que vamos a utilizar es la de dispersión y punto, sin líneas de unión entre los datos. Cuando abrimos el gráfico, lo vemos en bruto, ¿no? Así que tenemos que ponerle también el nombre. Gráfico 1. Estos son, vamos a ponerlo gráfica posición, no altura, altura mejor. Altura en función del tiempo. No tenemos etiquetas en los ejes, así que vamos a incluirlos. Hacemos clic sobre cualquier lugar del gráfico, aparecen estas tres opciones y en la primera, en la que tiene más, ponemos el signo más. Etiquetamos o tiqueamos la opción de ejes, de títulos para los ejes. Aquí abajo la última opción es de línea de tendencia, como pueden ver. Solamente pasando por encima con el mouse aparece la línea de tendencia. Esa es una forma de entrar al menú de línea de tendencia. Entramos al la flecha que nos dice que existe otro menú y entramos a la ventana de más opciones. No lo vamos a hacer todavía, solamente para mostrar de que existe esa forma de entrar. Aquí ponemos nuestro eje en el eje vertical. Tienen que fijarse que esta escala corresponda con la columna de datos que están usando, ¿no? Y evidentemente, o sea, nuestra columna de datos para la altura va desde 0 hasta 1, esto va de 0 hasta 1.2, que está bien. Y en el eje X tenemos de 0 hasta 0.5 cuando los datos van de 0 a 0.45, están correctos. Ponemos entonces altura. No olviden incluir siempre las unidades en las que están trabajando, no cualquier unidad, no la unidad por fundamental del sistema en el que están trabajando, no, las unidades en las que están medidas, las cantidades que están graficando, ¿no? Y en el eje horizontal tenemos el tiempo medido en segundos. Ok, aquí tenemos una gráfica de una curva que evidentemente no es una recta. Así que lo que tenemos que hacer es linealizar. En este caso, y solamente por el tipo de gráfica, voy a volver a repetir esto. La graficación podría ser de dos opciones, ¿no? O sea, tendríamos dos opciones para graficar. Una de las opciones es es el cambio de variable y la otra es la de aplicación de logaritmos. Veamos si se pueden aplicar ambas. Vamos a llevarnos estos datos a la pizarra. Ok.
Bien, en primer lugar, lo que nosotros tenemos aquí en la columna de alturas es que el primer dato no es cero, no parte de cero, parte de un valor diferente a cero y bueno, va moviéndose hasta llegar a cero. Podría moverse en el otro sentido, también ir creciendo. El detalle es que no parte de cero. Cuando eso ocurre, aplicar logaritmos no es posible. Sabemos que en caída libre, nuestra ecuación sería la posición es igual a la posición desde la que parte, la inicial, más la velocidad con la que parte, menos un medio de g por t al cuadrado. En nuestro caso, lo que tenemos es un objeto que parte de una altura igual a 1 metro, baja hasta llegar a una altura igual a cero. Se lo deja caer, o sea, la velocidad inicial es cero, podemos considerar que esto es cero, y nuestra ecuación quedaría de esta forma. Que sí, es una parábola abierta hacia abajo, ¿no? Si yo quiero linealizar esta ecuación mediante logaritmos, tendría que aplicar logaritmos a ambos miembros. ¿No? Logaritmo de h y logaritmo de h sub 0 menos un medio de g t al cuadrado. Y este logaritmo no puede operarse más allá de donde está. Así que esta no es la ecuación de una recta. Esta no es una recta. Y por lo tanto, esta no es una posibilidad de linealización. La otra opción es el cambio de variable. Si nosotros tenemos esta ecuación, conocemos la ecuación que rige ese movimiento y queremos compararla con una recta, vemos que en ese caso el problema es este. El hecho de que tengamos un t al cuadrado que lo convierte en una curva, ¿no? Entonces lo que hacemos es cambiar esta variable por una que nos permita graficar una recta. Hacemos un cambio a t mayúscula, por ejemplo, que sea t al cuadrado. Entonces nuestra ecuación se transformaría en esto. Recuerden que esta es una constante, ¿sí? Y esta sí es una recta. Como es una recta, entonces sí puedo utilizarla para la linealización. Así que lo que hacemos es aplicar el cambio de variable. Para eso, en nuestra tabla, lo que hacemos es introducir una columna donde esa nueva variable sea t al cuadrado. Voy a utilizar t por t porque en este teclado no sé dónde está el elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es, yo lo voy a hacer de la forma menos elegante o interesante. Ay, qué bien. ¿Qué sería? Más esta celda por esta misma celda. Y tenemos los demás valores, ¿sí? Entonces, para copiarlos, aquí aplico una fórmula para el cálculo y luego para copiar simplemente piso en el punto que está en el extremo derecho inferior de la celda y lo jalo. Entonces lo estiro con clic en el botón izquierdo de el mouse y listo, ya lo tengo copiado. Obviamente tengo que hacer el formateo de la celda, ¿no? Entonces puedo volver acá, no, formato de la celda, vengo acá a números y le voy a dar dos decimales igual. Ok,
Quizás 3 para que no se vea tan raro esto. Ya, ahora sí está mejor. No tengo 0, 0, ¿no? En dos celdas seguidas. Bien, ahora lo que yo quiero es graficar estas dos columnas. Esas dos columnas. Primero grafiqué los datos originales, estas dos. Ahora voy a graficar estas dos columnas. Para eso marco estas dos y las voy a marcar así, tal cual como están, porque quiero usarlos para ver otra de las opciones. Y elijo la gráfica de dispersión. Bien, vamos a poner otro título. Este es el gráfico 2. Que son datos linealizados por cambio de variable. Vamos a introducir los ejes también. Y aquí es donde quiero que se fijen bien en cómo están los ejes. Porque el eje vertical sigue siendo la altura, aquí no cambia nada, que está medida en metros. Me imagino que ya se han dado cuenta dónde está el problema. Hay un problema. Y abajo está la nueva variable t. Puedo aclararla. Aclarar que esto es t por t. En algunos casos es útil introducir las unidades, en otros más bien enreda la situación. No es tan vital el poner las unidades del cambio de variables, eso depende de cómo sea la situación. Lo que creo que es más importante es fijarnos en los ejes. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal, donde está T mayúscula, nuestro rango debería ir de 0 a 0.2. Y va de 0 a 1.2, o sea, no es la escala que le corresponde. Esa es la escala que le corresponde a la altura en el eje vertical. Y en el eje vertical, en nuestro gráfico, está la escala que correspondería al eje horizontal. Así que lo que vamos a hacer es cambiar de orden la serie de datos. Para eso vamos al menú de la izquierda del gráfico y entramos en la tercera opción. Aquí elegimos seleccionar datos, que está en la parte de abajo. Se abre esta ventana y elegimos modificar. Entramos a modificar y aquí nos dicen cuáles son o nos preguntan cuáles son los valores de la serie de X y los valores de la serie de Y. Entonces en X, entramos aquí para cambiar esos valores. En X nosotros queremos a T mayúscula. Marcamos, fíjense aquí dice hoja 1, vamos desde la celda E8 hasta la celda E17. Correcto. Y aquí van a tener un poquito de cuidado porque si se fijan ya ha cambiado la gráfica y tiene una recta perfecta. Y si sienten la tentación de decir que ya está linealizada la situación, no. Fíjense en los ejes nuevamente. Aquí vamos de 0 a 0, 250 y aquí de 0 a 0, 250. Es exactamente la misma escala, son exactamente los mismos datos y por eso tenemos una línea perfecta. Fíjense, verifiquen siempre que los datos que deben estar en X sean los que tienen que estar en X y los que están en Y sean los que tienen que estar en Y. ¿Ok? Entonces vamos a la escala en el eje vertical, que es la altura. Y ahora es diferente la situación, ¿sí? Sin embargo, hacemos OK en todo. Sin embargo, es más lineal que la curva original. Así que sí existe una linealización. Vamos a ver cuáles son las opciones de linealización que tenemos. Para eso podemos entrar al a la primera opción de nuestro menú de la derecha del gráfico. Entramos a la línea de tendencia y elegimos un ratito. Entramos a el submenú, elegimos más opciones y aparece esta ventana.
Eso mismo, y de una forma más rápida para mí, se puede hacer pisando en los datos. Hacemos clic derecho en el mouse, aparece este menú y entramos a añadir línea de tendencia. Aparece la misma ventana y tenemos varias opciones, ¿no? O sea, podríamos intentar con un ajuste exponencial, para nada. Podríamos intentar con un ajuste logarítmico, veamos qué es lo que pasa. ¿Ven? Nos dice que algunas líneas de tendencia no se pueden calcular porque existen valores negativos o ceros, que es justamente lo que pasa con nuestro conjunto de datos. Por eso no se activa esa opción, ¿sí? Pero de todas formas, nosotros sabemos que lo que estamos buscando es una linealización, así que el ajuste tiene que ser una línea, que es la que se ajusta mejor. Nos vamos hasta abajo del menú y tiqueamos para que se activen el mostrar la ecuación y mostrar R cuadrado. Aquí están los datos que nos han dado. Para mí normalmente son pequeños. Si ustedes marcan la región, pueden cambiar la letra, pueden cambiar el número del tamaño de letra. No vayan a poner cosas enormes, ¿de acuerdo? Cualquier resultado, cualquier cálculo, tiene que ser con el mismo número o un número muy cercano a el del resto del informe. Entonces, si estamos trabajando con 11, ponemos con 11 o con 12, dependiendo de cómo estemos trabajando. Lo que me parece más importante es esto. Este es un resultado, sí, nos da la ecuación experimental, sí, pero fíjense que no está escrita en los términos que nosotros estamos usando, no está escrita como la ecuación experimental que nosotros tenemos que registrar en el experimento. Nosotros no estamos trabajando con Y y con X, estamos trabajando con H y con T mayúscula en este caso. Así que lo que hacemos es reescribir la ecuación. Entramos aquí y reescribimos. En lugar de Y tenemos la altura, que es H para nosotros. En lugar de X, en este caso es T mayúscula. Y hay otro pequeño detalle también, que en realidad nos dan R al cuadrado cuando el parámetro que nosotros utilizamos para ver cómo es la correlación es R. ¿Puede ser R al cuadrado? Sí, pero nosotros utilizamos R, no R al cuadrado. Así que lo que vamos a hacer es calcular esa R. Bien, entonces tenemos 0.9946 raíz cuadrada. Y podemos reemplazarlo aquí. Si quieren, si no, no hay problema. Además de que es R minúscula. Y esto era 73, ¿no? Era 0.9973. Sí, ahí está. Ese es nuestro coeficiente de correlación, que no está mal. No es eh, tan bajo, podría ser mejor, sería mejor si sería más alto, pero no es nada bajo. Podemos ver que sí existe ruido experimental, existen muchos de los datos que no están en la recta, pero están rozando la recta, ¿no? Están tocando la recta de ajuste. Así que evidentemente hay un ruido, pero no es tan grande como para decir que el ajuste no es adecuado, es un ajuste aceptable, bastante adecuado. Bien, entonces ahora tenemos esta expresión. Vamos a analizar un poco esa expresión porque necesitamos escribirla, ¿no? Necesitamos registrarla. Entonces nos vamos a llevar este resultado a nuestra pizarra. Bien, entonces experimentalmente nosotros tenemos esa ecuación. Vamos a reescribir lo que teníamos de forma teórica.
En la teoría tenemos que h es igual a h inicial menos un medio de gt al cuadrado. Esa es la teoría. En la experiencia tenemos que h es igual a 0,9998 menos, estoy cambiando el orden, pero nada más, menos 4,8704 t mayúscula. Pero yo sé que t mayúscula es igual a t al cuadrado, t minúscula al cuadrado. Así que puedo reemplazar ese valor. Y tengo t al cuadrado. Y los comparo. H es h, t al cuadrado es t al cuadrado. 0,9998 es h sub 0, que viene a ser la ordenada al origen. 0,9998. Más menos necesitamos la incertidumbre y las unidades en las que está medida esa cantidad. Luego seguimos comparando, menos con menos es igual, y tenemos que un medio de g es igual a la pendiente, es 4,8704, más menos la incertidumbre que todavía falta en la medida en las unidades que todavía no hemos determinado. ¿Sí? Bueno, eso se puede determinar fácilmente, ¿no? Eso es la gravedad, entonces ya sabemos en qué se mide. La otra es la posición inicial. Ok, entonces tenemos hasta ahí nuestra comparación. Nos falta calcular los errores. Para calcular los errores, vamos a datos. Aquí arriba, en el menú de arriba. Al entrar a datos, se abre este otro menú y tienen que tener activada esta opción, análisis de datos. Esa no es una herramienta que esté activada por defecto, así que tienen que activarla si es que no está activada. Vamos en el menú de arriba a archivos. En ese menú vamos hasta abajo a opciones. Cuando se abre esa ventana van hasta complementos o add-ins en inglés. Van en la ventana que se abra de complementos a esta ventanita que dice complementos de Excel y van a ir. Se abre esta otra ventana donde aparecen estas 4 opciones que si no la tienen activada tienen que estar sin ningún tiqueo. Eligen herramienta de análisis, solo herramienta de análisis, no herramienta de análisis BBA, solo la herramienta de análisis y aceptan. En ese momento debería haberse activado el análisis de datos. Cuando esté activada, entran a esa opción. Se abre esta ventana, buscan la opción de regresión y entran. Se abre esta otra ventana que les debe recordar a alguien, ¿no? Aquí les piden que introduzcan el rango de y el rango de X. Aquí tienen que tener cuidado, ¿sí? Tienen que utilizar las columnas de datos linealizadas, no las originales. Tengan cuidado con eso. Nos piden Y primero. Y para nosotros es la altura. Entonces elegimos nuestra columna de alturas. Pueden verificar si están las celdas que corresponden. Y en X elegimos T mayúscula. T al cuadrado. Listo. Nos dicen que nos van a dar la información, el resumen, en una hoja nueva. Aceptamos y se abre una nueva hoja. Fíjense aquí abajo tienen hoja 1 donde están todos los datos y otra hoja donde está el resumen. En este resumen tenemos un montón de resultados, veintitantos. No hagan copy-paste de todo. No vayan y copien resultados que no saben qué son, que no saben de dónde sale, que no saben para qué sirve. Solamente elijan los que necesitan, que son 5. Aquí dice intercepto y si se fijan, este dato es conocido, 0.9998. Es exactamente este valor.
Más preciso, sí, pero es ese valor. Y el otro es menos 4,8704. Y aquí yo tengo el de abajo que es menos 4,87044. Así que estos son dos de los valores que necesito. El de arriba es la ordenada al origen, el de abajo es la pendiente. Y los de lado son errores estadísticos. Así que estos cuatro son los datos que necesito. La ordenada al origen hizo error, la pendiente hizo error. Los voy a copiar y los voy a traer aquí. Y también los voy a llevar acá. Ahí. Por otro lado, tenemos este valor, r cuadrado. ¿Se acuerdan? 0,99458. Aquí r era 0,9946. Ese es el valor que nos dan aquí. Entonces, este también es otro valor que necesito. No necesito los demás, por lo menos no para lo que estamos haciendo. Así que solamente copien los valores que necesitan. No introduzcan lo demás. No crean que, bueno, mientras más resultados, mejor el informe, ¿no? O sea, si no pueden defender, explicar qué es cada uno de esos resultados, mejor no los pongan. Es una forma muy fácil de detectar que en realidad no están entendiendo qué es lo que están haciendo, ¿no? Ok, entonces esto es lo que me interesa de ese cuadro. Vámonos a la pizarra. Y aquí ya tengo la incertidumbre. Entonces acá tengo la ordenada al origen y la incertidumbre es 0,0124. ¿Sí? Y la incertidumbre de un medio de la gravedad, de esa constante, es 0,1271. H sub 0 es la posición inicial, es una altura, así que se mide en metros. Y la gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado. Aquí, por si acaso, tienen que tener cuidado porque se tiene que cumplir el análisis dimensional. O sea, si la altura estaría en centímetros, yo no puedo poner que h sub 0 sea metros, porque tendría que estar medida en centímetros. Si mi gravedad estaría en pies por segundos al cuadrado, no puedo decir que la constante se mide en metros por segundo al cuadrado. Tienen que tener una coherencia entre las unidades del experimento que se están usando en el experimento y las unidades de sus respuestas. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahora ya tenemos una idea clara de lo que hemos obtenido. Por un lado, tenemos la altura de la que ha caído el objeto. Y eso se puede verificar aquí o en la tabla de datos. Mi primer dato es 1 metro. Nos ha salido con los cálculos que la altura desde la que cae el objeto es 1 metro. ¿Sí? Es 1 metro. Listo. Aquí tenemos un medio de la gravedad. Eso significa que la gravedad va a ser igual a 4,8704 por 2, que es 4,8704 por 2. 9,74. Esa es nuestra gravedad. Entonces esto es 9,74 metros por segundo al cuadrado. Más menos, obviamente, una incertidumbre que ustedes pueden calcular. Ya lo saben hacer. ¿Listo? Este es el valor. Este es el valor de la gravedad local experimental con nuestro experimento. Y sabemos que la gravedad en Cochabamba es de 4, ay, perdón, es de
2,78 metros por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad local esperada. Sí, eso es lo que habríamos esperado calcular con nuestro experimento. Teniendo todos estos datos, ustedes pueden calcular cuál es la diferencia porcentual entre estos dos resultados para ver cómo es eh, nuestro resultado respecto a lo que esperábamos, ¿no? O sea, si tenemos un resultado exacto o no exacto. Con estos errores también pueden llegar a ciertas conclusiones y tienen valores con los que pueden hacer un análisis más profundo de lo que les pidan. Entonces, esto es donde tienen que llegar, ¿no? Tenemos la comparación y llegamos a la determinación de parámetros físicos a partir del análisis de los resultados. ¿Ok? Bien, entonces, esta sería la forma en la que graficamos en el Excel, cómo calculamos los parámetros de una recta ajustada a datos linealizados y cómo calcular sus errores. Hay una pequeña cosa más de la que quiero hablar y es esta. Aquí hemos hecho una linealización por cambio de variable, con la que están muy familiarizados. Me gustaría que vean cómo hacer la gráfica en Excel equivalente a la gráfica en un papel logarítmico. Para eso hemos cambiado de datos, sí, he cambiado de conjunto de datos porque hemos visto que el otro, con el objeto que parte de una altura y va bajando, no me ayuda. Aquí lo que hemos hecho ha sido básicamente cambiar el nivel. Entonces tenemos un objeto que cae y que llega al piso. Para nosotros ahora este nivel es h igual a 0 y el objeto llega a h igual a 1 metro. Para que tengamos 1 metro positivo hacia abajo, bueno, aquí son 2 metros. Le pondremos 2 metros. Para que tengamos esto como un valor positivo, nuestro eje tiene que ser positivo hacia abajo. Y en ese caso, nuestra ecuación se transforma en esta otra. Voy a escribir la ecuación general. Como es positivo hacia abajo, la gravedad es positiva, ¿no? La velocidad inicial sigue siendo 0, el objeto se deja caer y parte desde 0. Parte de 0 y llega a la posición a la que esté el piso, ¿no? Nuestra ecuación se transforma en esto. Y esta sí se puede logaritmizar. Entonces, esta sí puede ser linealizada por logaritmos. Lo que quiero es graficar esto y a partir de ahí ustedes ya pueden hacer todos los cálculos sin problema, ¿no? Vamos a elegir los dos, las dos columnas de datos, los dos conjuntos de datos que queremos que se grafiquen. Voy a hacer una gráfica, como es otro experimento, entonces voy a hacer una gráfica de la dispersión. No voy a hacer nada cuidadosa en este caso porque lo quiero hacer rápido, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer la gráfica de la altura versus el tiempo. Bien, tenemos esta gráfica que es una curva, no, no es rara para nosotros, sabemos que tenía que salir así. Y ahora voy a hacer una gráfica con la escala logarítmica. Vuelvo a seleccionar los mismos datos, no hago ningún cambio y gráfico. Si se fijan, son dos gráficas idénticas, ¿no?
son exactamente iguales, solo que esta va a ser h versus t en escala logarítmica. Para cambiar la escala lo que hago es pisar en la escala, en cualquiera de estos valores que están en la escala. Y luego hago clic derecho, aparece esta ventana y entro a formato de eje. Aparece esta otra ventana, ¿sí? Se abre esta ventana donde ustedes pueden ir jugando con el mínimo, el máximo del eje, o sea, pueden recorrer el eje, pueden jugar un poco con ese tipo de parámetros. Lo que nos interesa es la escala, como tal, el tipo de escala. Y aquí tenemos la opción de escala logarítmica. Incluso tenemos la opción de cambiar la base. Puede ser base 10, podemos ponerle base 2, base natural, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces elegimos esa escala y quiero que vean qué es lo que pasa. Dice que no se puede aplicar porque hay negativos o ceros, que sí, es cierto. Entonces, no podemos aplicar eso. Lo que vamos a hacer, que lo ha hecho la misma máquina, es eliminar los ceros. ¿Sí? Eliminamos los ceros y tenemos aquí la escala. Esta es una escala logarítmica, fíjense, 001, 01, 1. Tiene el mismo comportamiento del papel logarítmico. Ahora hacemos clic, pisamos en cualquiera de los valores en la escala vertical, hacemos clic derecho, entramos al formato de eje y elegimos igual la escala logarítmica. Y listo. Aquí tenemos nuestra escala logarítmica. Voy a cerrar esto y es una recta. ¿Sí? Ahora sí está linealizada. A partir de aquí ustedes pueden calcular cuáles son los parámetros A y B de la recta, interpretarlos y etcétera, etcétera. Entonces pueden hacer una gráfica logarítmica solamente cambiando a escala logarítmica la escala. Este es equivalente a la gráfica que hicimos en el papel logarítmico. ¿Ok? Bien, entonces eso era todo. Espero que les ayude en algo y bien, eso es todo.